Bueno, entonces así empezamos oficialmente la clase del día de hoy. Como les decía, hoy tenemos la última unidad, empezamos la unidad 4, que son los estudios culturales, que está conformada por 2 temas, y prácticamente ahí terminamos los temas de estudio de la asignatura. De ahí la siguiente semana tendríamos una exposición, que es la próxima semana la coordinamos. Hoy les puedo adelantar algo, pero la próxima semana lo podemos terminar de coordinar para que ahora se puedan concentrar en el avance del proyecto. Pero básicamente los temas de clase que tenemos es el de esta semana y el de la siguiente, que corresponden a la unidad 4, que son de los estudios culturales, ¿sí? Voy a abrir acá una presentación chiquita que tengo. Y Profe, en el cuestionario usted ha puesto para febrero, para, ¿cuál el cuestionario? plazo, El último, el último. el 17 de febrero. ¿En serio? Ahorita mismo le Sí, cambio, pero, me equivoqué. pero Profe, y igual, para poner la asistencia. Ya, espérense un ratito, ya, una por una. pero igual lo hicimos para hoy, tranquilo, pero no se preocupe. 17 de febrero, era de enero, pues miren. Bueno, gracias por avisarme. No se olvide, me equivoqué el mes. Enero, febrero se parece. La asistencia vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana anterior. O sea, el que sube el trabajo, esa es su asistencia. La semana pasada lo subieron todos, ¿no? Entonces, y ahí todos tenían asistencia, ¿no? Esa es como una oportunidad para darles... bueno, vamos a ver. Trabajo en clase. Claro, los trabajos en clases. Más o menos cuando uno va a trabajar en el mundo laboral, no es que solamente por marcar ya deberían pagarle, no, ahí te están viendo que trabajes, ¿no? Entonces más o menos acá es algo igualito, tienes que, no es solo venir y ya le marco al profesor y ya apago la cámara y me voy a ver otra cosa, ¿no? Hay que trabajar y el resultado del trabajo es el pago. En este caso de nosotros, pues el pago es la asistencia y la calificación. Profe, ¿se han puesto de acuerdo los profes ahora? No sé, se me acaba de Mire, ocurrir el ahorita. fondo, no, el fondo de la presentación. Ah, ¿por qué? La profe de lenguaje nos vino poniendo Marvel. Los mismos. Pero Los eso, Marvel, los Marvel. Ayer nos Opcionales. puso Haití. bueno, pero esos no son No los, fondo, está bueno, está bueno. esos no son los No, no, 100% Marvel, es una... a las tiras cómicas más que todo, Dale, Simón. para llamar la atención. Está Bueno, bueno eso, está bueno. Está bueno. entonces, como les digo, la cuarta unidad es el enfoque de los estudios culturales. ¿Sí recuerdan de dónde venimos? Venimos del enfoque funcionalista, pasamos al enfoque de los significados y ahora nos vamos al enfoque de los estudios culturales, que son estudios de la comunicación que ven la comunicación de otra forma distinta a la que nosotros la hemos venido acá viendo. Básicamente, de lo que trata este enfoque es de cómo la comunicación influye en la construcción y deconstrucción de la cultura. Según este enfoque, bueno, según algunos trabajos de este enfoque, la comunicación es una construcción, la cultura es una construcción producto de la comunicación. Es decir, nosotros a partir de nuestras interrelaciones comunicativas formamos la cultura en nuestros contextos sociales y por lo tanto también se puede deconstruir, es decir, se puede cambiar una cultura o se la puede eh, rediseñar, por decirlo así. De hecho, hay casos de sociedades que han ido perdiendo su cultura tradicional, ¿no? Y van ingresando a otra. Y también hay casos que en gobiernos autoritarios prácticamente a la fuerza impusieron una transformación cultural. Por ejemplo, los gobiernos que llegan con un enfoque bastante ateísta, ¿no? Como Corea del Norte, ¿no? Prácticamente a la fuerza, con un fusil, te dicen usted no puede creer en Dios y se acabó toda la religión allá. Esa es una transformación cultural por medio de la violencia, pero generalmente en nuestros contextos occidentales, donde casi no vivimos esas cuestiones, la transformación cultural se da por medio de la comunicación o por medio de los productos comunicativos, como cuando un género de música entra y se escucha bastante y dejas de escuchar los géneros locales, por ejemplo. Hay una transformación cultural en el tema musical. Y con el pasar de los años, probablemente las nuevas generaciones ya ni siquiera conozcan los géneros musicales locales, ¿no? Porque se apegaron mucho a los géneros musicales extranjeros. Pero bueno, de esas cuestiones vamos a ir debatiendo. La idea central es que la comunicación contribuye a la construcción cultural y también a la deconstrucción cultural, o sea, a cambiar culturas que ya existen. Básicamente de ahí nace esta idea. Y bueno, el objetivo de acá, ¿quién me ayuda a leer el objetivo, por favor? Yo. Adelante. Objetivo. Reflexionar a partir de diversas propuestas académicas sobre la forma en que la comunicación sirve para dar sentido al mundo que nos rodea mediante la construcción cultural. Muchas gracias.
Básicamente eso vamos a hacer el día de hoy, vamos a reflexionar. ¿Por qué utilizo la palabra reflexionar? Porque como esto es parte de los estudios de las ciencias sociales, no es como en matemáticas que podemos decir 2 más 2 es 4, ¿no? En las ciencias sociales no son exactas, son ideas, muchas veces subjetivas, que se prestan a interpretaciones, y nosotros a partir de esas ideas, pues, reflexionamos y tomamos posición, básicamente. Podemos estar de acuerdo como no podemos estar de acuerdo. Ese es el tema en las ciencias sociales, que son más subjetivas, ¿no? Hay algunas ideas que como que la gente nos atrae, y hay otras como que dicen, no, no, para nada voy por allá. Entonces vamos a reflexionar sobre algunas propuestas académicas que hablan de cómo la comunicación nos ayuda a darle sentido al mundo, ¿no? Cómo contribuye a esto de la construcción cultural. Es importante entender esto de las ciencias sociales como interpretaciones subjetivas, porque a veces las personas piensan que porque leyeron un libro X de, no sé, de alguna teoría X o de algún autor X, piensan que ellos están en la absoluta razón. Pero es que en ciencias sociales no es así, ¿no? En ciencias sociales no es una fórmula matemática que siempre va a dar lo mismo. Son interpretaciones bastante subjetivas, ¿no? El objeto de uno es conocerlas, entenderlas y tomar posición por aquellas que nos llamen más que estén más de acuerdo, como ya hemos hablado antes, con nuestras creencias, valores, principios y formas de ver el mundo. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy, chicos? Pues bueno, vamos a partir con una reflexión inicial. Bueno, de hecho ya la hemos estado haciendo. Luego voy a hacer una pequeñita explicación del tema de clases con base en un mapa mental que elaboré acá. Y luego pasamos a un trabajo colaborativo, que es el fuerte de mis clases. Saben que yo me guío mucho en los trabajos colaborativos porque creo que el aprendizaje es activo. Ya no creo que estamos en la época en la cual el profesor te puede poner 30 diapositivas y esperar que tú le escuches, y el profesor esperar que habla, porque a la décima ya nos cansamos también. Y bueno, y aparte que estamos con, si en presencial es difícil captar la atención del estudiante, imagínense en virtual. Cuando estamos compitiendo, ustedes tienen al lado un aparato con conexión a internet donde pueden estar en el Free Fire, donde pueden estar en el TikTok, donde pueden estar en cosas mucho más interesantes que el profesor José Luis. Entonces, para tratar de frenar un poco eso, pues, y podernos concentrar en el estudio, me gusta hacer mucho trabajo colaborativo, ¿no? Trabajo o aprendizaje activo que le llaman, en el cual el estudiante tiene que involucrarse, ¿no? Después vamos a hacer la exposición de los trabajos colaborativos, unas indicaciones para la siguiente clase, pues, y ahí cerramos. Sí, básicamente esa es la agenda del día de hoy. Partamos de la clase anterior. Yo a veces me olvido de partir de la clase anterior. En la teoría de la educación dicen que uno tiene que partir de lo anterior porque es cuando el cerebro va articulando los conocimientos, ¿no? A veces cometemos el error, me incluyo, de que ya dimos un tema y ahí se quedó, vamos a otro. Dicen que hay que articular lo anterior con lo actual. Entonces vamos a recordar un poquito los temas de la semana pasada, ¿no? Que era el enfoque de los significados, la segunda parte. Había un concepto interesante que se llamaba el efecto de los medios hostiles. Por cierto, me encantó leer sus trabajos. Me estuvieron interesantes los trabajos que subieron la semana anterior. Y me gusta verlos reflexionar, me gusta verlos sacar sus propios puntos de vista de las cosas, ¿no? Empezábamos hablando del efecto de los medios hostiles, ¿no? Que es una tendencia de las personas a sentir cuando un medio dice algo que va en contra de nuestras creencias, pues sentir que el medio está atacando y aquí acusarlo de cualquier cosa, ¿no? De prensa corrupta, de vendidos, de cualquier cosa. Siempre y cuando el medio, cuando dice algo que no va acorde a nuestras creencias, generalmente adoptamos ese punto de vista. Y cuando el medio está acorde a nuestras creencias, no, todo está bien, ¿no? El medio no es malo, ¿no? Pero cuando dice algo que va en contra de nuestras creencias es el tema. Esta teoría o este punto de vista ha sido aprovechado desde hace mucho tiempo por algunos políticos. De hecho, en los últimos años, no solamente en Ecuador, en varios países, vas a encontrar un bastante discurso antimediático en ciertos políticos, ¿no? Porque la idea es desprestigiar a cualquiera que diga algo en contra de mí, ¿no? Entonces, en vez de ponerme a discutir, a tratar de decir que eso no es así, lo desprestigio. ¿Cómo lo desprestigio? Bueno, acusándolo de cosas bastante subjetivas, ¿no? Para que la gente les tome odio. Creo que es común escuchar términos como prensa corrupta, prensa vendida, prensa que no es profesional y cosas así. No solamente en Ecuador, chicos, personajes como Donald Trump lo hacían bastante. Personajes como Donald Trump, que es como el extremo contrario, totalmente contrario al expresidente Correa, también lo hacía. Y lo vas a encontrar en España y lo vas a encontrar en Brasil. El tema ahí es desprestigiar a aquel que diga algo distinto a lo que yo quiero que digan. Es más fácil ir por lo irracional que por lo racional. Es decir, yo no te voy a discutir lógicamente, te voy a desprestigiar. Me voy a lo emocional. Entonces activo en las personas las emociones negativas, y cuando activas las emociones negativas no hay razón que entre, ¿no? No hay razón que entre ahí.
Pero bueno, el efecto de los medios hostiles es ese. Cuando un medio dice algo que esté en contra de nuestras creencias, pues nosotros nos vamos contra él. Nos está atacando, nos está ofendiendo. Luego vimos el tema de los sesgos cognitivos, que son una desviación que tenemos en el cerebro de las personas que nos hacen pensar a veces de forma poco racional, siempre llevándonos hacia un punto de vista determinado. O sea, estamos sesgados. Se cree que los seres humanos somos bastante sesgados. ¿Sesgados hacia qué? Hacia nuestras creencias, hacia nuestras preferencias, hacia nuestros puntos de vista. Por lo tanto, si alguien nos presenta una información que no encaja por ahí, bueno, nosotros vamos a tratar de llevarla a nuestras creencias. O cuando encontramos una información nueva, quizás un poco imparcial, pues bueno, la vamos igual a tratar de mandar a nuestras creencias, ¿no? Los sesgos cognitivos se cree que, por un lado, se cree que son buenos porque si no nos volveríamos locos tratando de razonar todo lo que encontramos, y los sesgos cognitivos nos ayudan como a hacer un atajo para entender las cosas más rápido. Y por otro lado, también se dice que son, en cierto sentido, negativos porque a veces nos hacen pensar de forma poco irracional. Como cuando dicen, no hay nadie que te haga entrar en razón. Estás bastante sesgado, más o menos. De los sesgos cognitivos se bota una teoría, perdón, bastante interesante, que es la teoría de la disonancia cognitiva. ¿Se acuerdan? Esa sensación amarga, incómoda, que uno vive cuando alguien dice algo que va en contra de tus creencias. Cuando estábamos en clases presenciales, bueno, acá también, pero en clases presenciales como que se pone un poco más controversial, ¿no? Cuando uno genera debates de temas polémicos. Cuando yo estaba en la universidad, el profesor de radio nos enseñaba que los debates se deben generar de temas polémicos, porque a la gente se le activa las emociones. Entonces ahí cuando ves a todo el mundo participando, peleando y todo, ¿no? ¿Cuáles son esos temas polémicos? Bueno, hay muchos, pero entre los principales lo que tenga que ver con política, lo que tenga que ver con religión, lo que tenga que ver con el deporte predominante, por ejemplo el fútbol. Tú topas esas cosas y bueno, puedes armar un tremendo debate ahí, ¿no? En clase presencial alguna vez armé un debate sobre religión y había una chica, una estudiante que parece que era bien participante de una iglesia X, ¿no? Y cuando ella comenzó a dar sus ideas, específicamente cuando habló de que ellos contribuían a la obra de Dios y un compañero le preguntó cuál era la obra de Dios y ella dijo que la obra de Dios era crear templos, era traer más gente a la iglesia, era como aumentar la iglesia, ¿no? Entonces le comenzaron a dar duro, ¿no? Pero si no, entonces la obra de Dios no será ayudar a los demás, todo, y se armó un debate muy polémico ahí y yo la vi a la chica que la hicieron sentir bastante mal. Porque le dieron duro, mucha gente le dieron duro sobre sus creencias. Ella creo muy seguramente entró en una teoría de la disonancia cognitiva porque le chocó todo lo que le estaban diciendo con sus creencias y eso es muy, muy, muy incómodo. Yo creo que ese día se nos pasó la mano, tuve que parar el debate porque ya le estaban ofendiendo mucho a la compañera. Bueno, pero esa es la teoría de la disonancia cognitiva, cuando entra uno en una situación incómoda porque la información que te llega comienza a contradecir lo que tú piensas. Entonces uno comienza a sentirse mal, pues, ¿no? A dudar, no sé, sí, sí, seguro que todos hemos pasado por eso, ¿no? Todos hemos pasado por esa situación. Luego tenemos unos conceptos que es la ruta central y ruta periférica de la persuasión, que habla de que las personas, bueno, los profesionales en comunicación tienden a persuadir a las personas tomando dos caminos. Un camino puede ser la ruta central, que es cuando vas por datos objetivos, presentando datos objetivos, pero esto es mucho más fácil cuando la persona está interesada y quiere recibir la información. El caso que yo les ponía en el texto, ¿no? Si yo estoy buscando un carro porque me quiero comprar un carro, entonces estoy interesado en un carro y más o menos tengo la capacidad de entender algunos conceptos relacionados a un carro, ¿no? Entonces yo comienzo a buscar, ¿a qué comienzo a buscar? A buscar folletos, a buscar revisiones de vehículos en internet, a buscar información que me diga si el carro es bueno o es malo. Pero eso cuando la persona está interesada en el tema y cuando tiene cierta capacidad para entender la información. Porque si yo estoy interesado, pero me pasan un folleto del cual no entiendo nada, porque no sé esos términos, tampoco no es que funciona mucho, ¿no? Entonces, más o menos los profesionales de la comunicación saben que si alguien está interesado en algo y más o menos tiene un conocimiento de algo, le pueden llegar a través de la ruta objetiva, demostrándole que, no sé, que el carro es bajo consumidor de gasolina, que el motor es un modelo tal, dándole datos, ¿no? Que le hagan llegar allá. La ruta periférica es lo contrario. La ruta periférica es llegar por medio de las emociones. Eso generalmente funciona mejor cuando la persona no es que está muy interesada y también no es que tiene un alto nivel de entendimiento, ¿no? Entonces le llegas por las emociones con propaganda más subjetiva o con forma de llegar más subjetiva.
Luego hablamos de los filtros, el tema de que la información no nos llega completa, siempre hay filtros, ¿no? Hay varios filtros entre la información que se envía y la que recibimos. El primer filtro, por ejemplo, en el caso de la comunicación masiva es el periodista. Los periodistas son personas y las personas tienen creencias, tienen valores, tienen principios, tienen ideas. Ellos van a coger la información que reciben y la van a filtrar para dejar pasar cierta información nomás. Alguna la van a desechar. Después viene el filtro que es puede ser el jefe de redacción del periódico. Él también va a decidir que si la información llega, qué pasa y qué no pasa. Y un tercer filtro también lo tenemos los receptores, las personas, porque ya vimos en teorías anteriores que las personas somos muy selectivas. No leemos todo, no aceptamos todo y no interpretamos todo. Dejamos pasar ciertas cosas. A esa teoría de los filtros se conoce como el gatekeeping, para referirse a las personas que trabajan en los medios de comunicación y filtran la información que llega a las personas. Es decir, como que es muy complicado que lo que salió de un lado llegue exactamente así a la persona. Eso no suele pasar. Otra teoría de la cual habíamos hablado anteriormente, pero en la clase anterior se revisó, fue la agenda setting, la capacidad que tienen los medios de establecer los temas que las personas consideran importantes. Otro concepto importante es el framing, la predisposición que tienen ciertas personas para escuchar ciertos temas y para ser predispuestos a ciertos temas. Es muy difícil llegar a una persona si no tiene una buena predisposición. Por lo tanto, si ya se ha logrado sembrar una buena predisposición, bueno, es más fácil llegar allá, ¿no? O sea, la predisposición que mostramos las personas. Y por último, la teoría de la codificación y decodificación de Stuart Hall, que hablaba que hay tres lecturas, ¿no? Lectura preferente, lectura negociada y lectura oposicional. Cuando alguien me dice algo y tengo una lectura preferente, yo estoy de acuerdo con él. Cuando alguien me dice algo y no estoy de acuerdo en parte, bueno, hago una lectura negociada. Y cuando estoy totalmente en desacuerdo, es una lectura oposicional. Básicamente la lectura preferente se da cuando una persona comparte valores culturales con otra persona. Mientras más cercanos culturalmente estemos, más fácil de entendernos o de que haya una lectura preferente hay. Y ese es básicamente el resumen de la clase anterior. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. Por favor, yo. ¿Me podría dar, por favor, otro ejemplo sobre la ruta central periférica? Pero más central. La ruta central son datos objetivos. Digamos, por ejemplo, ¿qué producto te interesa a ti, por ejemplo? ¿Qué productos consumes? Yo, ¿qué producto consumo? De Mis cualquier tipo. mermeladas. Mermeladas. Bueno, digamos que tú estás interesada en el tema de las mermeladas, no sé, tal vez porque los produces, porque los vendes o por algo, ¿no? Entonces, digamos que yo estoy vendiendo materia prima que te puede servir a ti para hacer las mermeladas que vas a vender. Si estás en un contexto en el cual tú estás interesada en las mermeladas y aparte de eso, como ya tienes cierta experiencia con las mermeladas, entiendes de los productos, de la fabricación, yo como profesional en comunicación podría llegar a ti por la ruta central. ¿Qué sería eso? Dándote datos objetivos de que mis productos te pueden contribuir a que tus mermeladas sean mejor, o que pueden rendir más, o que pueden saber mejor. Es decir, te puedo dar datos objetivos. Es decir, puedo llegar a ti por el razonamiento lógico. Esa es una ruta central. La ruta periférica es la que llega a través de las emociones. Por ejemplo, si tú sabes mucho de mermeladas, estás interesada en mermeladas, y yo te quiero vender algún producto, no sé, poniéndote ahí algún empaque o fotos atractivas, pero como tú sabes del producto, tú te vas a dedicar a ver el producto, no lo vas a abrir, lo vas a probar, vas a ver, vas a tratar de investigar un poco, ¿no? No es tan fácil llegar a una persona por la ruta periférica de las emociones cuando esa persona sabe del tema y está interesada. Cuando sabe del tema y está interesada es más fácil, o bueno, lo que recomiendan es llegar por la parte lógica, porque la persona ya quiere saber del producto y aparte conoce y puede entender datos. La ruta periférica es para las personas que no están muy interesadas, entonces ahí le tocan las emociones, como cuando te quieren vender un paquete de viajes el cual no estaba en tus planes y no has andado buscando, pero bueno, te aplican una técnica emocional como la que hacen en el Decameron, tremendo, y te terminan endeudando con $10,000, porque te muestran los lugares donde vas a viajar, te muestran las fotos de los hoteles, te hacen una planificación ahí que te va a salir barato y te El meten en profe lo habla con experiencia. Ya le pasó, ¿verdad? Sí, ya me pasó, por eso les digo. Ya entendí, ver- profesor, muy amable, gracias. Ya. Es verdad eso, pero son técnicas de Claro, venta. son técnicas de venta, claro. El Claro. vendedor profesional sabe por dónde va, ¿no? Te analiza. Tu grado de interés, por dónde vas, tus valores, te saca tus valores. Si te ve que eres una persona muy familiar, que tienes una familia, te ataca por ahí.
Por los vendedores de seguros. Claro, también, exacto. Bueno, vamos entonces al tema del día de hoy, chicos. Los estudios culturales. ¿Quién me ayuda a leer esa idea clave, por favor? Yo, Liz, en Noemí. A ver, Noemí. Dice, este enfoque se centra en la forma en que usamos la comunicación para dar sentido al mundo que nos rodea, a la construcción de nuestra realidad social, al papel de la comunicación de las dinámicas de grupo y a la interacción social. Gracias, Noemí. Si ven que aquí el enfoque cambia, en el enfoque funcionalista generalmente hablábamos de las funciones que cumplen los medios que cumple la comunicación en la sociedad. En el enfoque de los significados básicamente abordábamos cómo las personas construíamos y deconstruíamos significados. En el enfoque cultural, las personas que hacen investigación en este enfoque lo que tratan de ver es cómo la comunicación le da sentido al mundo, cómo construye la cultura. ¿Sí? Es un tema, el enfoque cultural viene de la rama de la antropología y de la sociología. De allá vienen los estudios que vienen por acá, de la antropología cultural y esas cuestiones. Entonces ahora vamos a ver una serie de trabajos que tratan de explicar cómo la comunicación le da sentido al mundo, cómo construye lo que nosotros llamamos realidad, que algunos dicen que la realidad es subjetiva, más o menos realidad es lo que nosotros creemos que está pasando, de ahí que por ello un mismo acontecimiento puede tener dos interpretaciones muy diferentes, pese a ser el mismo acontecimiento, y bueno, las dinámicas de grupo, cómo nos relacionamos con otras personas, la interacción social y cómo este papel forma las culturas, ¿no? Entonces verán, los términos claves para el día de hoy serían estos de acá, ¿no? Voy a empezar desde el centro. Primero tenemos el término de proximidad cultural, que básicamente se refiere a que las personas nos entendemos mejor con aquellos con los que estamos más cerca culturalmente. Y no nos entendemos tan bien con las personas que están más lejanas culturalmente. Ustedes han visto la película No me voy sin mi hija, de la señora norteamericana que se casó con un doctor iraní y vivía en Estados Unidos. ¿Han visto? Buenísima. ¿Qué pasó, mija? La recomiendo si no la han visto. Bueno, la idea es que ella conoce una ciudadana norteamericana. Es caso de la vida real, ocurrió. La idea es que ella vive en Estados Unidos, ¿no? Es una ciudadana norteamericana y conoce en Estados Unidos un doctor de origen iraní, inmigrante. Y se casan y tienen una familia y tienen una hija. Mientras ellos viven en Estados Unidos, todo bien, no pasa nada. El tema es que la familia le comienza a llamar al doctor y a decirle que vaya a visitar, que no lo han visto, a presionarlo socialmente, no, que se alejaba de la familia. Entonces él se va con su esposa y su hija a Irán y entra en una cultura totalmente diferente. Una cultura que tranquilamente puede encajar en lo que acá el feminismo le llama patriarcado, ¿no? Una cultura en la que el hombre manda y la mujer se somete. Para que tengan una idea, en dicha cultura, en los extremos, o en la parte más fundamentalista, o sea, los que practican más esos temas, el hombre camina como 2, 3 metros adelante y la mujer camina como 2 metros atrás con la cabeza agachada. Para que tengan una idea, las mujeres no pueden conducir, las mujeres no pueden votar, las mujeres no pueden estudiar. Últimamente han cambiado algunas cosas, ¿no? Por tanta presión social internacional, pero básicamente de allá viene la cultura. Entonces ese matrimonio que funcionaba muy bien en Estados Unidos, ¿qué creen que le pasa cuando llega a Irán? El hombre se transforma prácticamente, se mete de nuevo a su cultura y bueno, adopta una posición bastante machista al punto de que tiene libertad para golpear a la mujer, la manda a estudiar el Corán y no la dejan, comen en una mesa separada. Hay un choque cultural muy drástico, porque él volvió a su cultura. Entonces ella para tratar de escapar no puede y bueno, básicamente recurre a lo que nosotros podríamos llamar como coyoteros, que la sacan del país por el desierto y con una encrucijada. Es muy buena esa película, muy buena, le recomiendo. Se llama No me voy sin mi hija, o al menos así la encontré en español. Es de la Yo vida sí me la he real. visto. Luego ella vuelve por su hija. Esa parte no me acuerdo, si ella se va con la hija o vuelve por la hija, no me acuerdo. No, ella se va sola y luego vuelve por la hija. Pero no la cuente, porque si no ve que lo vamos a ver ya. Pues, la cuenta. Pero bueno, básicamente es muy buena, pero la idea es para analizar lo que pasa cuando dos personas se juntan en culturas diferentes. Eso es algo que uno debería pensarlo muy bien cuando se va a relacionar con una persona, se va a relacionar de forma más íntima con una persona que viene de una cultura totalmente diferente. Hay culturas que son muy compatibles, por ejemplo, las latinoamericanas. Un ecuatoriano, si bien somos un poco distintos a los colombianos y argentinos, pero básicamente las bases de la raíz
de la cultura es la misma, ¿no? Entonces como que hay más facilidad de comprenderse. Pero es más Mayor distinto, afinidad. claro, pero es mucho más distinto si una persona de Irán, por ejemplo, o una persona de, no sé, Medio Oriente, de claro. Japón, de Medio Oriente, de por allá. Es bastante No, pero complicado. vea la relación de, ¿cómo es que es este señor este colombiano? Bueno, colombiano, japonés, japonés, colombiano, el papá japonés y la mamá colombiana. Ah, ya, de Yokoi Kenji. Yokoi Kenji, sí. Ajá, Vea, como él, bueno, él rompió de alguna manera ese mito o esa barrera de las dos culturas que son totalmente opuestas. Ujú. Y él contaba en forma de chiste que cuando fueron a ver a la abuelita en Japón, que obviamente que ella cuando llegaba el abuelito le lavaba los pies, y claro, ella lo miraba y le decía a Kenji, mira, eso yo no voy a hacer con su papá. Entonces, cuando ya después que llegó el mensual, él venía con todo el sobre del dinero y le entregaba a la abuelita. Ese es porque ella se encarga de la economía familiar. Entonces le dice en forma de chiste, bueno, podría estar pensándolo en hacerlo, ¿no? En lavar los pies, porque obviamente trae todo el dinero y se lo entrega a ella. Claro, Entonces, de alguna manera, ese choque cultural, mira, que se pudo sí, superar de alguna forma, pero ajá. pues, Sí, es después bueno de eso. mucho tiempo. Sí, sí he escuchado esa conferencia, es chéverísima. Y bueno, después entramos al concepto de cultura. Hay muchas definiciones de cultura, hay unas más confusas que otras, hay otras que son difíciles de entender. A mí me gusta la que es bastante básica, que dice que la cultura son todas aquellas rutinas, actividades, hábitos o pensamientos que han sido internalizados tanto en una sociedad que ya los dan de que así es. Repito, son el conjunto de hábitos, acciones, pensamientos, ideas que están tan arraigadas en una sociedad que los dan como que así es. Un ejemplo, por ejemplo, en nuestra sociedad podría decirse que todavía es bastante conservadora el matrimonio. El matrimonio es algo que en teoría está bien, ¿no? Deberías casarte y está bien si te casas. Mal está en nuestra cultura que tengas 2 o 3 mujeres, por ejemplo. Eso iría en contra de nuestra cultura. O el trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que está bien? Que trabajes, ¿no? Si no estás trabajando, está mal. Está muy mal. Si tú optas otro camino por no trabajar, está mal. Pero bueno, básicamente son los pensamientos, ideas que están tan internalizadas en una cultura, en una sociedad, que ya la gente los da como que así es, como verdades que no se pueden refutar. Eso no se puede refutar porque estás en contra del pensamiento cultural. Luego tenemos el tema del relativismo cultural. Perdón, se lo la perra. Que es básicamente que no existe una sola cultura, sino existen muchas culturas. Es más, incluso dentro de una misma cultura hay subculturas. Por ejemplo, en este curso podríamos decir que a lo mejor probablemente haya subculturas, porque gentes tienen ideas, creencias, valores diferentes. A veces hay personas que pertenecen a grupos culturales, subculturales, con creencias bastante arraigadas, por ejemplo, una religión X, un movimiento social, un movimiento ideológico, y bueno, pues como que hay subculturas ahí que nacen de cultura. Luego tenemos el término construccionismo social, que dice que básicamente la realidad es una construcción social. Lo que nosotros entendemos por realidad no es nada más que una construcción social del entorno en el cual vivimos. De ahí por ende que en un país X, por ejemplo, una mujer en minifalda, no sé, esté muy bien visto, se la ve bonita, se la ve sexy, pero esa misma mujer en minifalda en otro país, básicamente podría ser mal vista, ¿no? Por la realidad cultural de ese país. Eso le llaman construcción social. Lo que nosotros tomamos como cultura, como realidad, es una construcción social según este punto de vista. Después está el modelo de Newcomb, que fue el primero, que seguro que lo vieron en los materiales de estudio, fue el primero en poner el contexto como parte importante de la comunicación. No es lo mismo el profesor José Luis hablando aquí con ustedes, que el profesor José Luis hablando con unas 10 cervezas a las 2 de la mañana con los amigos, ¿no? Pero, profe, usted dice eso, ¿no? O sea, el contexto denota mucho el hecho de la comunicación, y el cambio de contexto también, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tuvieron amigos en el colegio, y bueno, cuando termina uno el colegio, X viene a ser el colegio, el contexto, ¿no? Cuando termina el colegio uno se jura amor eterno, ¿no? Vamos a ser amigos por siempre, toda la vida. Pero cuando X, el colegio desaparece, El entorno. resulta que dice, nos vamos a reunir todas las semanas. La primera semana te reúnes, la segunda ya uno que no pudo, después cada semana pasa un mes, después cada mes pasa 4 meses, después pasa un año y después ya no pasa nunca. O sea, X es cuando cambia el contexto, cambia el contexto de la comunicación. Básicamente eso dice el modelo de Newcomb. Me caían mal todos los del colegio, dice Sally. Después ya se salen del grupo de WhatsApp. Claro, ya sale. O los enamoraba. Esto he conocido yo mucho, a lo largo de como estudiante y como profesor, los enamorados de toda la vida en la universidad.
que después se gradúan y muchos se terminan peleando. Y uno dice, ¿cómo se pelearon? Pero si 4 años fueron novios. Es que cambió el contexto, pues. Ya no es, alguien Ya no se dijo, ven todos los días. claro, alguna compañera, alguna chica que una vez le pregunté, pero ¿por qué te peleaste con él si todos los años aquí me tenían a mí atormentado viendo en clase cosas que no quería ver? Entonces ella dice, profe, es que no ha sido lo mismo ser novio de estudiante que ser novio afuera. Dice, prácticamente la cosa cambió. Bueno, después viene bueno, eso básicamente dice el modelo de Newcomb, que cuando cambia X, cuando cambia el contexto, cambia el sentido de la comunicación. Después viene la escuela de Birmingham, que es una escuela que se dedicó a estudiar el tema de la incidencia cultural, ¿sí? De ahí viene el tema de la teoría de la codificación. Hay puntos de vista diferentes sobre la cultura en la escuela de Birmingham. Primero hablaban que la cultura era como el marco dominante de una sociedad, y después, bueno, dijeron que los productos culturales, la cultura popular, que es lo que vamos a hablar acá, es un indicador para conocer la realidad cultural. ¿Qué es una cultura popular? Bueno, la cultura pop, seguro han escuchado la palabra pop. La cultura popular viene para referirse a todos los productos mediáticos, libros, novelas, revistas, películas, que consume la población en masa, cultura popular, y que se aleja de lo tradicional, como las obras clásicas de música, las obras clásicas de literatura, las obras clásicas de ciencia, cosas así. La cultura popular es eso, la música, lo que nosotros vemos a diario, los libros de autoayuda, las novelas juveniles, la música, las películas, lo que hay en Netflix, las series. Esa es la cultura popular. La cultura popular, el surgimiento de la cultura popular creó un poco de teorías de la comunicación, o indujo un poco de teorías de la comunicación, como la teoría crítica, que es la que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué decía la teoría crítica? Bueno, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt básicamente dice que la cultura popular es una creación de las élites para mantener a la gente ignorante y pensando en temas que no son importantes. Y así los tienes distraídos de los temas que son realmente importantes. Básicamente es como la política en Roma. Seguro han escuchado la política en Roma, ¿no? Al pueblo hay que darle circo. Mientras tú le des pueblo al circo, lo tienes ocupado pensando en cosas bueno, no sé, como... ¿Saben cuál ha sido el capítulo de una telenovela que ha tenido más rating en Latinoamérica y en gran parte del mundo? ¿De qué novela? Un capítulo de telenovela que fue el que marcó más. ¿De qué novela? Bueno, el capítulo de telenovela... Doña Bella. Ese era en mis tiempos. El de Lisiada. El capítulo de telenovela que ha tenido más rating es el de Betty la Fea cuando se acuesta con el galán. Pasión de Gavilanes, profe. Con Armando. Sí, el de Betty la Fea, el capítulo que se acuesta con el galán. Ese capítulo está marcado como el de mayor rating. O sea, y la gente está preocupada de qué va a pasar. ¿Sí? Pero uno también es Pasión de Gavilanes, creo. Yo no he visto, solo sé. No, sí has visto. No he visto, pero la verdad. ¿Saben qué? A mí me llama la atención que en Netflix siempre están en tendencia Pasión de Gavilanes y Betty la Fea, ¿han visto? Siempre sale Como eso. 20 años que dieron esa novela. Betty la Fea principalmente. Y el otro día me llamó la atención, ahí. pues, y a ver, vamos a ver, pues, ¿qué es esto que ve la gente? No, pues dicen, lo que pasa es que esa Betty la Fea la han traducido a un montón de idiomas. Esa es la diferencia. Son muchos idiomas, inclusive, obviamente diferentes rostros, ¿no? Pero muy parecidos entre uno y otro. Claro, profe. Más de 20 hasta idiomas. Japonés creo que está Betty la Fea, si mal no recuerdo. Sí. Hasta en Irán, por allá. Pues esas dos novelas son un boom, o sea, esa es la expresión máxima de la cultura popular latinoamericana, o sea, esos son un boom, siempre están ahí. Nada de que, ¿cómo es el juego del calamar? Eso, el juego del calamar estuvo por ahí 2, 3 semanas y se cayó. Se subió de nuevo Betty la Fea y Pasión de Gavilanes. Yo me puse el otro día a ver Pasión de Gavilanes, a ver qué es que tanto ve la gente. Y de verdad que es una historia popularmente bien contada. Por eso es que a la gente le gusta tanto ver. Eso es así como bastante novelesca, ¿no? No, yo veo de Netflix Sobreviviendo Escobar. Eso sí. Pachito, hay Eso una sí, segunda viejo. temporada de Pasión de Gavilanes, a ver si terminan de construir la pared. Capaz, nunca eran panaderos y nunca cogieron cemento. Bueno, básicamente la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt dice que la cultura popular, o sea, todas estas cosas de las cuales estamos hablando, no es nada más que una construcción de las élites para mantener a la gente ignorante y dominada.
y que vivan más preocupadas por cosas en la práctica irrelevantes que en cosas realmente relevantes, ¿no? Problemas reales, sociales, ¿no? Sino más bien preocupada por si van a construir la pared, los de Pasión de Gavilanes, o que en cosas así, ¿no? Pero mira una cosa, lo que usted dice, por ejemplo. Como usted dice, por ejemplo, este tipo de productos que están en Netflix, que ya pasaron hace como 20 años de esto, de lo que se emitieron estas novelas. Creo que más obviamente es para las nuevas generaciones, lógicamente que no vieron en la televisión, pero que están más pendientes del celular, de la computadora, obviamente es más, va dirigido a ellos. Básicamente. Bueno, ese es el punto de vista de la teoría crítica de los investigadores de la Escuela de Frankfurt. Ellos definen a la cultura popular como opio para los pueblos, una droga que mantiene a los pueblos adormecidos y bueno, y no activos social y críticamente, ¿no? Básicamente. Esos serían los términos elementales del tema del día de hoy. Igual ustedes ya los vieron un poco ya los revisaron en los materiales de estudio. Si los quieren profundizar más, ahí tienen los materiales de estudio y hay algunos videos de estos temas que yo desarrollé para profundizar más, ¿no? Y bueno, quiero terminar esta pequeña explicación con esta frase que dice de Vygotsky, un psicólogo bastante popular, que dice: una mente no puede ser independiente de la cultura. En otras palabras, básicamente somos la cultura a la cual pertenecemos. Básicamente pensamos así. Puedes entender cómo piensa una persona analizando su cultura, ¿no? La cultura de la cual viene. Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque vamos a pasar al trabajo grupal. ¿No? Donde John Fitz. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio, ¿sí? Quiero que por favor me escriban en el chat qué se les viene a la mente cuando vean la siguiente foto de un personaje que les voy a mostrar, ¿ya? Escriban por favor en el chat qué se les viene a la mente. Lo que sea que se les venga a la mente, cualquier cosa. ¿Qué se te viene a la mente cuando ves esa imagen? Pónganlo en el chat, por favor. Revolucionario, dice Gabriel. Chévere. Me ganó la palabra, Gabriel. Me voy a ir leyendo, ¿ya? Dice revolucionario, la verdad, postales de fútbol. Dice Dani, postales de fútbol. En las postales de fútbol lo ponen al chat, no sabía. Sí, lo ponen, o lo menos en cada portada que yo veía el Che era de Barcelona, Emelec, no sé, aquí en el Ecuador lo menos. Allá. Siempre. Patriotismo, dictadura, dice Isaí. Patriotismo, dice Marco. Fabián dice cambios extremos. Edgar dice revolución cubana. Yoneli dice revolución. Estefanía dice Cuba. Britney dice cambios radicales. Azalia dice guerrillero. Noemí dice revolución cubana. Selena, revolución cubana. Gobierno de Cuba, Jan. Lacey dice revolución. Revuelta, dice Damaris. Yesenia dice guerrillero. Bueno, comunismo, dice Madeleine. Pero bueno, veo que la mayoría pone la palabra revolución, ¿no? Machismo, dice Azalia, machismo. Comunismo. Bueno, ¿por qué les pongo la imagen del Che? Revolución cubana, dice Josué. Porque vamos a ver un videíto, como estamos hablando de cultura, vamos a hablar un video muy bueno que nace de la pregunta, el Che dice, ¿héroe o mito? Así, héroe o mito, dice el video. O sea, básicamente lo que trata de analizar es si el Che es todo eso que nos han dicho o es una construcción cultural creada a propósito. Una construcción cultural creada a propósito, ¿sí? Ya voy a ponerlo acá, déjenme leer los últimos que llegaron. Revolución, dicen. Sí, la mayoría ponen revolución. Entonces, voy a irme acá al internet.